Saludos, ¿cómo están? Bien. Oh, me alegro que estén todo bien. Aquí nuevamente con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, para seguir tratando el tema de la caída del hombre y de la mujer en el huerto del Edén y la definición del concepto adulterio. Este tema nos ha tomado un poco de tiempo y nos falta un poquito más todavía, debido a los muchos errores que cometen los grupos sectarios, las religiones, que se han desviado del camino correcto, se han desviado de la verdad, y eso tiene una sola razón, fuerte y contundente: el no haber entendido cuál es el mensaje que de forma ocultista han revelado los reveladores de la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Por no entender esa parte, el hombre y la mujer que practica o que hace religión vive en el desorden moral y espiritual por falta de comunicación, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Porque si la misma Sagrada Escritura dice: no cometerá adulterio, no levantará falso testimonio. Si una persona se autodenomina evangelista, pastor, sacerdote, y miente y levanta falso testimonio y practica adulterio, fornicación, es evidente de que no ha entendido qué es lo que le está diciendo Dios en el libro de Génesis con respecto a la desobediencia, al pecado que cometieron nuestros padres. Porque si lo hubiesen entendido, ya ellos se hubiesen vuelto a la santidad, se hubiesen vuelto a la obediencia. Porque muy bien lo dijo el maestro: conozcan la verdad, y la verdad os lo hará libre. De manera es que este tema es un tema que hay que tomarlo bien despacio, con mucha cautela, y dedicarle el tiempo necesario. Por eso nuevamente estamos aquí con ustedes, Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula, para seguir tratando el tema de la caída del hombre. Vamos a oír la próxima lectura. Ejemplo en Mateo 22, del 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Muy bien, aquí tenemos la pregunta sobre la resurrección. Obviamente, para entender el concepto de la resurrección, hay que entender el concepto de la muerte. Para saber de qué tipo de muerte se habla y de qué tipo de resurrección es a la que se refiere Jesús, el Cristo, cuando dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí tenemos como le responde el maestro a los saduceos. Ustedes saben que los saduceos era uno de los grupos sectarios contemporáneos a Jesús que lo adversaban, que lo contradecían. Eran uno de los muchos grupos que eran sus contrarios. Entonces, cuando ellos le formulan la pregunta y le dicen en la resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa? Porque todas la tuvieron. Entonces, obviamente, un hombre así es un hombre adúltero, es un hombre fornicario. Y un hombre fornicario no está en la resurrección.
no ha resucitado. Y por eso Jesús les responde diciéndole, erráis, ignorando las sagradas escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir que andan errados, que están equivocados, que no tienen buenos ideales, que no tienen buenos pensamientos, que no tienen una conciencia limpia, como resultado de ignorar las sagradas escrituras? Ignorar quiere decir que no la conocen, que no la entienden. Entonces, al no entender las sagradas escrituras, tampoco conocen a Dios, tampoco conocen el poder de Dios, porque Él le dijo claro, que cuando ellos resuciten de entre los muertos, ya ni se casan ni se dan en casamiento, pues son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Por lo tanto, ya no pueden pecar más, pues son semejantes a los ángeles de Dios en el cielo. Un hombre y una mujer que pase de muerte a vida es un hombre y una mujer que ha resucitado. Un hombre o una mujer que pase de la tiniebla a la luz, ese es un hombre que ha resucitado, o una mujer. Una mujer que pase, o un hombre, de la mentira, del error hacia la verdad, es un hombre o una mujer que ha resucitado. Y si ha resucitado, entonces está en Cristo. Por eso dice el Señor, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Por eso el Señor les responde, en la resurrección, cuando ellos resuciten de entre los muertos, ya ni se casan ni se dan un casamiento. Así era, así es hasta el día de hoy y así seguirá siendo en el día del porvenir, en el día del mañana. Porque en Cristo Jesús ya un hombre ni se casa y una mujer no se da en casamiento. Y comienza a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí tenemos el mensaje que nos da el revelador a aquellas personas que piensan que los muertos resucitan. Si los muertos resucitan, como resucitó el hijo pródigo, entonces es porque ha cambiado de vida, ha cambiado de pensamiento y ha pasado del mal hacia el bien, de la injusticia y de la carnalidad a la justicia y a la espiritualidad, y ha pedido perdón por su pecado y sus pecados le han sido perdonados. Eso es lo que se llama una persona que ha resucitado. No como muchos que piensan que los cadáveres de los hombres y las mujeres que están en los sepulcros, de que un día van a salir y van a caminar por la tierra, habiendo vivido en la iniquidad, en el adulterio y en la fornicación. Eso es el error de un pensamiento equivocado, falta de conocimiento y falta de sabiduría. Vamos a ir a la próxima lectura. Ejemplo en Romanos 13 del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí tenemos las exhortaciones que hace el apóstol Pablo a los romanos. Y él nos dice también a nosotros la misma exhortación, la misma sugerencia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, ni en lascivia. Los actos de lujuria y la lascivia están directamente relacionados. La lujuria es un sinónimo de adulterio, de fornicación. Igualmente la lascivia. Los actos lascivos son actos de inmoralidad sexual, de concupiscencia, de iniquidad, de un hombre y de una mujer que no conoce a Dios. Por lo tanto, Pablo dice, desechemos las obras de la tiniebla. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas a las cuales Pablo nos amonesta a que debemos desecharlas? Evidentemente, él la define y la desglosa. La glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda y las envidias. Y entonces nos hace una exhortación a revestirnos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No practiquemos los deseos de la carne. No caminemos como
aquellas personas que andan en las tinieblas, sino como personas que andamos en la luz de día, en la claridad. De tal manera es que revestirse del Señor Jesucristo significa tener sus virtudes, como son la santidad, el amor, la castidad y muchas otras que nosotros tenemos que encarnarla, vivirla y practicarla. Porque el Señor Jesucristo es el modelo a imitar, el ejemplo a seguir, para nosotros convertirnos en hijos e hijas de Dios. Ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí tenemos la enseñanza del maestro Pablo. Él nos dice que en todas sus exhortaciones, de la manera que nosotros aprendimos de él, cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así debemos abundar cada día más y más. Él dice, porque ya ustedes saben las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús. Y nos aclara algo que por mucho tiempo ha sido confusión para muchos. Él dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo se logra la santificación? Apartándonos de fornicación. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén, fue cuando se mordieron y cuando comenzaron a practicar la fornicación, también llamada adulterio, lujuria, actos lascivos, concupiscencia, inmoralidad sexual. Entonces, hoy día, para nosotros apartarnos de esa tradición que hemos venido recibiendo de padres a hijos, tenemos que romper esa cadena que nos ata a la inmoralidad sexual y restaurar la santidad. Porque cuando Adán y Eva cayeron, se perdió la santidad, se perdió la virginidad, se perdió el respeto al Creador, se perdió la obediencia, se perdió el amor a Dios, se perdió el respeto que debería tener Adán hacia Eva y Eva hacia Adán. Porque ahí fue cuando la hermandad quedó rota y la paternidad se debió del lado que tenía que mantenerse. Anterior a ese pecado, todos los hombres y todas las mujeres eran hijos de Dios y los hombres engendraban de forma espiritual. Después de ese pecado, el hombre cambió el uso natural de la mujer por el que era contra naturaleza. Cambió el uso espiritual por el carnal. Hasta la fecha, así es que el hombre engendra en pecado, en desobediencia, en iniquidad. Y por eso, ya el hombre se ha desviado tanto y tanto que hoy día no conoce la forma natural del uso de la mujer. El que conoce es el uso contra naturaleza, el uso carnal. Y aquí lo aclara bien claro el apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es que vuestra santificación. También dice el apóstol Pablo en otra carta que nosotros tenemos que tener como sumo gozo la santificación y como fin o como resultado la vida eterna. Entonces, por eso hace la exhortación cuando dice que cada quien de nosotros sepa tener su propia esposa. Él le habla en esos momentos a los creyentes, que cada quien de los creyentes sepan tener su propia esposa en santidad y en honor, y no como los gentiles que no conocen a Dios. Y hace una exhortación, que nadie engañe ni agravie
en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os lo hemos dicho, así se lo testificamos. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha la santificación, no desecha a un hombre ni a una mujer, sino a Dios. Por eso, cuando Moisés predicaba en Egipto, Dios le responde y le dice, no te preocupes, Moisés, que no te han desechado a ti, sino a mí. No es a ti que te aborrecen, sino a mí. De manera es que desechar la santificación significa desechar a Dios. Aborrecer la santificación significa aborrecer a Dios. Y eso es una actitud de un hombre y de una mujer intransigente, de un hombre y una mujer renegado a hacer la voluntad de Dios. De manera es, mi hermano, que este mensaje quede claro para que podamos reformarnos, regenerarnos, no según la voluntad de un maestro o de un sacerdote, de un pastor, sino según la voluntad de Dios, que es a quien todos tenemos que dar cuenta. Ejemplo, en 1 Corintios 6, del 12 al 19. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Aquí tenemos otra exhortación que tiene que ver mucho con el tema que nos ocupa. Pablo dice claramente, la vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo del ser humano, del hombre y de la mujer, no fue hecho para la fornicación. Pero lamentablemente el hombre y la mujer lo han usado para la fornicación, para el adulterio, para la lujuria, para los actos carnales. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No podemos tomar los miembros de nuestro cuerpo y hacerlo parte de una ramera. Pablo dice, de ninguna manera, de ningún modo debemos hacer eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la ignorancia en los hombres y en las mujeres del mundo. Porque la gente tiene como natural, como normal, que un hombre se case con una mujer y entregarse a los deleites y a los placeres. Y ya eso no es pecado, ya eso no es un adulterio, ya eso no es una fornicación, ya eso no es un acto de lujuria. Esa es la enseñanza que hemos recibido de los instructores del mundo, de los pastores, de los sacerdotes, de los ministros, de las diferentes iglesias, de los diferentes sectas. Esa es la instrucción. Pero por eso, precisamente, aclaramos bien el tema de la caída del hombre, porque la primera en convertirse en prostituta fue Eva y Adán, la primera pareja. Y por eso, después de aquel antecedente, todos los hombres y todas las mujeres somos como nuestro padre Adán y Eva, entregados a la promiscuidad, entregados a la lujuria, al adulterio y a la fornicación. Y así como es nuestro padre, así son los hijos. Así como son nuestros instructores, así son los discípulos. Porque los instructores promocionan la prostitución, promocionan el adulterio, la fornicación. Eso es lo que ellos enseñan y eso es lo que promocionan y eso es lo que fomentan entre sus súbditos, entre sus discípulos. Sin embargo, Jesús fue todo lo contrario. Enseñó la santidad, enseñó la vida célibe, enseñó la castidad. Porque una cosa es obedecer y oír y hablar la palabra de Dios y obedecer, oír y predicar la palabra del enemigo. Por tal motivo,
No debemos tomar nuestro cuerpo y hacerlo miembro de una ramera, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios, y Dios es santo. Por eso dice el apóstol, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra sí mismo, contra su propio cuerpo. Además de eso, de que peca contra Dios, desobedece el mandato dado por Dios. Ejemplo, en 1 Corintios 7, del 24 al 35. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor, más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente. Aquí tenemos las exhortaciones que le hace Pablo a la comunidad de su discipulado, de aquellos hombres y mujeres que reciben sus instrucciones, su enseñanza. Y Pablo le dice, hermanos, en el estado en que fuiste llamado, en ese mismo estado debe permanecer para con Dios. Fuiste llamado teniendo esposa, no busque la separación. Fuiste llamado sin tener esposa, no busque unirte a una mujer. Pero eso mismo que le dice Pablo a un hombre, se lo dice a una mujer, que hayan recibido el llamado de Dios. Por otro lado, dice el mismo Pablo, en caso de que haya un hermano o una hermana creyente que tengan esposo o esposa no creyente, si la parte no creyente consiente a cohabitar con el hermano o con la hermana, si esa parte no creyente consiente a cohabitar con ese hermano o esa hermana, que no se separe. Porque ¿qué sabes tú, hombre, si puede hacer salvo a tu mujer? O tu mujer si puede hacer salvo a tu marido. Pero que si la parte infiel no consiente a cohabitar con el hermano o la hermana, en tal caso que se separen. Porque no está el hermano o la hermana sujeta a someterse a la parte infiel, a la parte no creyente. Existen muchos pseudo maestros, pseudo apóstoles que dicen que el matrimonio es después que se hace, no se debe deshacer. El maestro dijo que lo que se ata en la tierra, en el cielo es atado. Y lo que se desata en la tierra, en el cielo es desatado. Y que cualquier cosa o cualquier persona que sea ocasión para nosotros caer, debemos echarlo de nosotros. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer o tus pies, córtatelo. Porque mejor te es ir manco o cojo al cielo, a la gloria, que no todo tu cuerpo ser echado al infierno. Mis hermanos, cualquier cosa o cualquier persona que te pueda hacer tropiezo en el camino del bien, en el camino de la fe al Maestro y del amor a Dios, tú debes echarla de ti, tú debes separarte de tal cosa o de tal persona. Por eso nosotros decimos que un hombre y una mujer libre solamente deben servirle al Señor. Por eso en la pasada lectura el apóstol Pablo dice, hay diferencia entre el hombre casado y la mujer casada. El casado, sea hombre o sea mujer, tiene cuidado de la cosa del mundo y de cómo agradar a su cónyuge. Pero de forma contraria, un hombre o una mujer no casado tiene cuidado de cómo ser santo o santa en cuerpo y en espíritu y de cómo agradar al Señor. Es bueno saber, diciéndole a los hombres, que cuando Dios
le pida cuenta por lo que haya hecho, no debemos decirle, no, mi mujer que me diste por compañera, me dio y yo comí. Porque tanto el hombre como la mujer debe ser responsable de su hecho y nadie debe echarle culpa a otro, porque los culpables somos nosotros mismos. A ti nadie te obliga a desobedecerle a Dios, tanto un hombre como una mujer. Si es una mujer, un hombre no la obliga a desobedecerle a Dios. Y si es una mujer, un hombre no le obliga a desobedecerle al Señor. Cuando Adán y Eva se desviaron del camino correcto, ellos se pusieron en contubernio. No fue por medio compulsivo que uno convenció al otro. Así tampoco ahora. Cada vez que una pareja se unen por mutuo acuerdo y se unen con un objetivo en común. De manera es, mis hermanos, que el hombre creyente, el hombre cristiano, es como Jesucristo. Jesucristo nunca se casó. Jesucristo nunca desobedeció al Padre. Jesucristo nunca cometió adulterio. Jesucristo fue tentado en todas las cosas y en ninguna cayó. Porque la vida del hombre se compone de decisiones. Decisiones. Hasta aquí hemos llegado con la tercera parte del tema caída del hombre y la definición del concepto de adulterio. Con amor y con cariño han estado con ustedes Evelyn Hernández y Julián de Paula. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por participar en el día de hoy. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y los esperamos para la cuarta parte, donde vamos a continuar tratando este tema leyendo apóstoles y profetas, donde pueden dilucidarnos con mucha claridad sobre el camino que debemos tomar como creyentes y como hijos de Dios. Dios le bendiga y que Dios le acompañe.